de mayo de 2015. En una vivienda cerrada por completo al mundo exterior, en algún punto silencioso de la Ciudad de México, María Elena Velasco exhaló por última vez. Tenía 74 años a cuestas y arrastraba ya 12 de una batalla discreta, librada lejos de cualquier cámara, contra un cáncer de estómago que la había ido carcomiendo por dentro sin que el público sospechara siquiera la dimensión de su lucha. Más allá de aquellas paredes, todo un país se deshacía en lágrimas por la India María, esa mujer que había sido capaz de tomar la pobreza, el rebozo humilde y la insolencia frente al poderoso para transformarlos en una carcajada que retumbó de una costa a la otra, de un extremo del territorio al opuesto. Pero adentro, del otro lado de la puerta cerrada, no nacía únicamente el luto. Nacía, sobre todo, una fractura. Porque debajo de aquella muerte tan discreta permanecían intactas 3 heridas que ningún homenaje, por más sentido y sincero que fuera, podría cubrir jamás del todo. La primera de esas heridas era una fortuna que algunos calculaban en varios millones de dólares. La segunda eran 3 hijos reconocidos, encargados de proteger, administrar y custodiar el legado oficial de su madre. Y la tercera, la más espinosa e incómoda de todas, tenía un nombre propio que pocos querían pronunciar: Mirna Velasco, una mujer que insistía, sin tregua, en que ella también corría por las venas de esa misma sangre, que durante 40 largos años había sido empujada al rincón más oscuro de las sombras, y que su historia entera había sido sepultada de manera deliberada para no manchar una imagen que resultaba demasiado rentable como para ponerla en riesgo siquiera por un instante. Durante años circularon versiones difíciles de confirmar y aún más difíciles de olvidar una vez que llegaban a tus oídos. Se habló de un veto presidencial. Se habló de una llamada telefónica que habría salido directamente de Los Pinos. Se habló de una frase soltada al aire, en plena transmisión televisiva, contra José López Portillo. Una frase que supuestamente habría sentenciado a la India María a desaparecer de las pantallas como si nunca hubiera existido. También se mencionaron contratos extraviados sin explicación, películas explotadas comercialmente sin que nadie supiera con claridad a dónde iba a parar el dinero, derechos repartidos en 1000 pedazos imposibles de rastrear y una herencia que, más que un cofre rebosante de tesoros, parecía una habitación clausurada que nadie se atrevía a abrir del todo por temor a lo que pudiera encontrar dentro. Mientras el país entero rememoraba con cariño a María Nicolasa, la indígena ingeniosa y de lengua suelta que se atrevía a poner en ridículo a policías, burócratas y presidentes municipales por igual, sus propios hijos cargaban sobre los hombros algo mucho más pesado que un simple catálogo de películas. Heredaban, antes que nada y por encima de todo, el miedo. Hoy, transcurridas ya varias décadas desde aquel adiós, seguimos sin conocer la verdad completa. ¿Quién resguardó realmente ese silencio durante tanto tiempo? ¿Qué hizo en concreto el aparato político del país contra una comediante que se atrevió a ridiculizar al hombre más poderoso de México? ¿Por qué la misma mujer que en la pantalla salía a defender con vehemencia a los humillados y a los olvidados terminó acusada de haber abandonado a su propia sangre? ¿Y cómo es posible que una de las risas más entrañables y queridas de todo el país acabara enredada en un veto, en una enfermedad ocultada con celo, en una fortuna disputada palmo a palmo y en una guerra familiar que estalló prácticamente junto a su féretro, antes de que las cenizas se enfriaran? En este relato verás cómo se forjó la máscara desde sus cimientos, cómo el poder presidencial intentó borrarla del mapa de un plumazo, cómo sus hijos quedaron atrapados en la incómoda y agotadora misión de custodiar una leyenda que no les pertenecía del todo, y cómo un secreto guardado bajo llave durante 40 años terminó regresando, inevitable, desde el único lugar al que nadie en aquella familia quería asomarse jamás. Pero antes de adentrarnos en lo que algunos no dudarían en llamar una maldición, conviene volver al principio de todo, a los días lejanos en que María Elena todavía confiaba, con cierta ingenuidad, en que el éxito podría rescatarla algún día de su propio destino. Todo arrancó en Puebla, en 1940.
Un México todavía profundamente rural, todavía áspero y exigente, todavía construido a base de familias que sobrevivían con casi nada entre las manos y que aprendían demasiado pronto, casi desde la cuna, a guardar silencio sobre lo que dolía. Allí, en ese contexto, vino al mundo María Elena Velasco Fragoso, mucho antes de las trenzas, del rebozo, de las salas de cine repletas hasta el último rincón, de los millones de personas repitiendo sus frases como si se tratara de refranes populares transmitidos de generación en generación. Antes de que existiera siquiera la idea de la India María, había apenas una niña observando con ojos atentos y silenciosos un país desigual desde el peldaño más bajo de toda la escalera social, sin sospechar ni remotamente que algún día tomaría precisamente esa desigualdad, ese desnivel cruel, para edificar con él una máscara destinada a la inmortalidad. Su trayecto no comenzó sobre alfombras rojas ni bajo el resplandor de los reflectores. Comenzó en tablados modestos y mal iluminados, en carpas itinerantes que iban de pueblo en pueblo, en el teatro de variedades, en esos rincones donde el humo espeso del cigarro se mezclaba con el sudor del esfuerzo y la precariedad. Lugares donde una mujer tenía que espabilarse muy rápido si no quería terminar siendo tragada por completo y escupida sin contemplaciones. María Elena. Conviene aclararlo de una vez. No era ni de lejos la mujer torpe, atolondrada y candorosa que más tarde haría desternillarse de risa al público. Era seria, reservada, sumamente aguda y profundamente recelosa. Observaba muchísimo más de lo que hablaba. Escuchaba con atención cada palabra, calculaba en silencio cada movimiento y en aquel ambiente despiadado donde cada quien pretendía aprovecharse del de junto, interiorizó una regla de oro que jamás volvería a soltar mientras viviera. Si tú no controlas tu propia imagen, alguien más lo hará en tu lugar, y rara vez para tu beneficio. Hacia el final de la década de los 60 surgió, casi de la nada, el personaje que lo transformaría absolutamente todo. Una mujer indígena, candorosa, parlanchina hasta el cansancio, en apariencia indefensa y desvalida, recién llegada de un pueblo imaginario al que bautizaron con sorna como San José de los Burros. Pero por debajo de la risa fácil latía una crítica feroz y muy poco inocente, escondida con astucia entre los pliegues del humor. La India María se plantaba con valentía frente a policías corruptos, burócratas inservibles, políticos abusivos, ricos engreídos y prepotentes, jueces venales, curas hipócritas y comerciantes tramposos. Frente a todos esos hombres que la suponían tonta de remate por el simple hecho de ser pobre y morena. Y justo ahí, en ese punto exacto, residía el secreto verdadero de su éxito arrollador. El público se reía a carcajadas. Por supuesto que sí, pero al mismo tiempo se reconocía en ella, se veía reflejado, porque aquella mujer no se limitaba a hacer comedia ligera. Se burlaba del sistema entero, poniéndole la cara de quienes en la vida real jamás, bajo ninguna circunstancia, podían darse el lujo de burlarse de nadie. La fama explotó sin freno ni medida posible. Más de 20 películas, programas de televisión, taquillas literalmente desbordadas semana tras semana. Una figura femenina que producía, escribía, dirigía y protagonizaba a la vez en una industria abrumadoramente copada por hombres, mientras otros actores y actrices dependían humildemente de permisos ajenos, de productores caprichosos y de favores que se cobraban tarde o temprano, siempre con intereses. María Elena levantó un pequeño imperio con sus propias manos, sin pedir permiso ni disculpas a nadie. La mujer que en la pantalla aparentaba ser pobre, despistada y constantemente explotada, fuera de cámara se había convertido en una empresaria astuta, en propietaria de bienes, en jefa exigente, en una figura con verdadera capacidad de mover millones de pesos de un lado a otro. Pero conviene guardar muy bien esta contradicción en la memoria, atesorarla, porque será la llave maestra que explique todo lo que vendrá después. Mientras la India María era abierta, ruidosa y entrañablemente popular, querida por todos, María Elena se volvía cada vez más cerrada, más fría, más inaccesible para el resto del mundo.
La misma máscara que le había regalado la fama y la fortuna empezó también, paradójicamente, a separarla de todo lo demás. El personaje hablaba en su nombre. El personaje se exponía por ella ante las multitudes. El personaje recibía los golpes, las burlas y las humillaciones que exigía cada guión. Pero la mujer real permanecía siempre escondida detrás, agazapada, como si supiera de antemano, con certeza inquietante, que su vida privada no resistiría jamás demasiada luz encima. En 1965, contrajo matrimonio con Vladimir Lipkiss-Chassan, conocido en el medio artístico bajo el nombre de Julián de Meriche. De aquella unión nacieron 3 hijos, Iván, Goretti e Ivette. Por un breve instante pareció que la mujer que había construido una carrera entera a contracorriente de todos y de todo, también había logrado encontrar al fin un hogar, una familia, un centro de gravedad firme donde sostenerse. Pero en 1974 todo se hizo añicos en un abrir y cerrar de ojos. Julián murió, y María Elena quedó viuda con poco más de 30 años, sola con 3 hijos pequeños, colgados de sus faldas, y con todo un imperio artístico que defender en un país donde las mujeres fuertes eran aplaudidas de cara al público, pero castigadas sin piedad en la intimidad de lo privado. A partir de aquel golpe demoledor, algo se torció de manera irreversible en su interior. La necesidad de tenerlo todo bajo estricto control mutó hasta convertirse en una obsesión devoradora. La casa se cerró a piedra y lodo. La prensa quedó del otro lado del muro, sin acceso. La familia entera se transformó en un territorio blindado, una fortaleza. Y la India María dejó de ser únicamente un personaje cómico para convertirse en una armadura. Una armadura cómica, rentable, adorada por el pueblo entero, pero armadura al fin y al cabo, fría y metálica por dentro. Cada carcajada que arrancaba tapaba una grieta nueva en sus cimientos. Cada película que estrenaba alzaba un muro un poco más alto a su alrededor. Cada éxito la volvía más poderosa, sí, indudablemente, pero al mismo tiempo más sola que nunca. Y cuando una mujer poderosa empieza a sentirse aislada, perseguida y rodeada de enemigos por los 4 costados, tarde o temprano comienza a buscar protección en lugares peligrosos. Justo ahí, en esa mezcla espesa y volátil de fama, miedo, dinero y silencio, germinó callada la semilla de la tragedia. Porque María Elena llegó a creer, con soberbia, que podía controlarlo absolutamente todo. Su imagen pública, su casa, sus hijos, su pasado entero. Pero nadie, por más inmenso que sea su poder, controla una mentira para siempre. El secreto no nació en una casa pobre ni en un foro de cine entre luces y cables. Nació en los pasillos donde la fama se repartía a puerta cerrada, lejos de las miradas, en los corredores alfombrados de Televisa, esos lugares donde una sonrisa oportuna podía abrirte de par en par las puertas del país entero, y donde una sola orden, pronunciada en voz baja, podía borrarte del mapa sin dejar el menor rastro. Allí, de acuerdo con versiones que circularon insistentemente durante años, María Elena Velasco habría encontrado algo que ni la taquilla, ni los premios, ni el dinero acumulado habían podido comprarle jamás. Protección verdadera. Un hombre con poder más que suficiente como para blindar carreras enteras, hundir adversarios incómodos y decidir, casi a su entero antojo, quién merecía existir y quién no, frente a millones de televisores encendidos en todos los hogares. Raúl Velasco no era, ni de lejos, un conductor cualquiera. Era el dueño simbólico de los domingos mexicanos, el amo y señor de ese día. Siempre en domingo. No era apenas un programa musical de entretenimiento, funcionaba en la práctica como una verdadera aduana del espectáculo. Un artista podía entrar al foro, siendo un completo desconocido, y salir convertido en estrella refulgente de la noche a la mañana. Otro podía entrar siendo famoso y respetado, y salir humillado para el resto de su carrera, marcado de por vida. Raúl observaba todo con atención, aprobaba, corregía, castigaba según su criterio.
En un México donde Televisa era prácticamente una prolongación orgánica del poder político, él no necesitaba siquiera alzar la voz para sembrar el miedo a su alrededor. Le bastaba con una frase medida con precisión, con un gesto apenas perceptible, incluso con un silencio bien colocado en el momento justo. Y aquí empieza precisamente lo que casi nadie quiso jamás mirar de frente. María Elena, la viuda fuerte e inquebrantable, la madre en apariencia intachable, la empresaria que había levantado un imperio entero sobre los hombros de la India María, habría cruzado una línea peligrosa con ese hombre. No estamos hablando de una colaboración profesional normal y corriente. No se trata únicamente de pantalla compartida, de entrevistas o de favores entre colegas del medio. Según diversos testimonios y versiones difundidas con insistencia por los medios, entre ellos habría existido una relación íntima que necesitaba permanecer enterrada a toda costa, bajo 7 llaves, porque de salir a la luz podía destruir 2 imágenes al mismo tiempo y de un solo golpe, la de él como severo e implacable juez moral del espectáculo nacional y la de ella como símbolo querido, respetado y casi sagrado para el pueblo. Conviene retener bien este detalle, porque hará mucha falta más adelante. María Elena ya sabía perfectamente, por experiencia propia, lo que significaba vivir agazapada detrás de una máscara. En la pantalla era María Nicolasa, la mujer pobre, ingenua, burlona, en apariencia inofensiva e incapaz de hacerle daño a nadie. Pero fuera de cámara era una empresaria millonaria, dura como el acero, recelosa de su sombra, obsesionada hasta el extremo con impedir que cualquiera asomara siquiera la cabeza dentro de su vida privada. Y cuando una persona pasa tantos años escondida tras un personaje, terminando por confundirse con él, comienza poco a poco a convencerse de que también puede esconder la realidad misma, doblegarla a su voluntad, mantenerla encerrada bajo llave indefinidamente. Según la versión más oscura y perturbadora de toda esta historia, aquella relación habría dejado una consecuencia imposible de maquillar o disimular. Un embarazo no previsto, una niña, una existencia que sencillamente no cabía de ninguna manera en el pulcro relato oficial. Para cualquier otra mujer, aquello habría sido, en el peor de los casos, un escándalo incómodo y pasajero. Para María Elena, representaba algo mucho más cercano a una amenaza nuclear, capaz de arrasar con todo lo construido. Tenía 3 hijos reconocidos ante la ley y la sociedad, una fortuna estimada en millones, más de 20 películas sosteniendo y dando peso a su nombre, y una imagen pública que debía seguir luciendo impecable e intachable ante los ojos de todos. Raúl, por su parte, tenía su propio reino televisivo perfectamente consolidado, su familia, su autoridad incuestionable, su apellido transformado en sinónimo mismo de poder. Entonces, presuntamente, tomaron juntos la decisión que terminaría envenenándolo todo desde la raíz. No enfrentar la situación, no reconocer nada, no explicar absolutamente nada a nadie. Apartar a la niña por completo de la historia central y convertirla en una sombra sin nombre. Esa pequeña sería conocida muchos años más tarde como Mirna Velasco. De acuerdo con los relatos que ella misma ha sostenido con firmeza, durante muchísimo tiempo fue entregada a otra familia ajena, criada deliberadamente lejos del epicentro de la fama, lejos de los estudios de grabación, lejos del dinero abundante y de aquel apellido que pudo haberle cambiado la vida por completo desde el primer día de su existencia. Detente a pensarlo un momento, con calma. Mientras todo México se reía a carcajada limpia con la India María, mientras las salas de cine se llenaban hasta el último asiento disponible, mientras el personaje derrotaba una y otra vez en la pantalla a presidentes municipales, policías corruptos y burócratas miserables, había una niña creciendo en algún lugar remoto, sin entender en absoluto por qué su sola existencia parecía incomodar y estorbar a tanta gente. Esa es, sin lugar a dudas, la contradicción más brutal y descarnada de todo el asunto. La mujer que en la pantalla defendía con uñas y dientes a los humillados, a los pisoteados, según esta versión, habría permitido que una hija suya, sangre de su sangre, fuera condenada a la humillación más íntima y profunda que existe sobre la tierra. No saber quién eres realmente,
no saber de dónde vienes, no comprender por qué motivo fuiste apartada del mundo al que pertenecías por derecho de sangre. Durante décadas enteras, el secreto quedó sepultado bajo capas y más capas de ruido ensordecedor. Rumores falsos sembrados a conveniencia, nombres equivocados que despistaban, teorías que apuntaban hacia Denise Guerrero, desmentidos públicos contundentes, burlas, evasivas calculadas al milímetro. El público prefería, casi siempre, mirar hacia otro lado, porque el espectáculo siempre tiene a la mano una mentira más cómoda y digerible cuando la verdad resulta demasiado dolorosa de mirar de frente. Pero las mentiras familiares no mueren así nomás, por mucho que se las quiera enterrar. Crecen sigilosas por debajo de la alfombra, respiran en la oscuridad, esperan pacientes su momento. Y cuando finalmente emergen a la superficie, no piden permiso a nadie, ni se disculpan por el desorden que provocan. Mientras María Elena Velasco acumulaba películas, contratos y una fortuna que algunos cifraban audazmente en millones, Mirna iba creciendo en el extremo opuesto y diametralmente contrario de la historia. No en una mansión rodeada de comodidades, no entre cámaras y luces, no rodeada de productores, choferes, asistentes solícitos o periodistas a la espera de una sonrisa amable. Crecía, según su propio y desgarrador testimonio, en California, dentro de ese sistema frío y burocrático donde los niños van cambiando de casa como si cambiaran de habitación, sin echar raíces en ninguna parte, donde a veces una cama prestada por una noche termina valiendo más que cualquier promesa hueca de cariño. Imagínalo por un instante, ponte en su lugar. En México, la India María era la mujer que salía valiente a defender a los pobres, la que se atrevía a burlarse en su cara de los poderosos, la que arrancaba risas sinceras a familias enteras en salas de cine abarrotadas de gente. Pero muy lejos de todas esas risas, al otro lado de la frontera, una niña que supuestamente llevaba esa misma sangre en las venas, aprendía día tras día una lección demoledora y prematura, que uno puede estar perfectamente vivo, respirando y caminando, y aún así haber sido borrado por completo del relato, como si nunca hubiera nacido. Los hijos reconocidos, Iván, Goretti e Ivette, crecían cómodamente dentro del apellido oficial, protegidos por él. Tenían un lugar asegurado en la casa, un lugar en la historia, un lugar definido en la narrativa familiar. También cargaban, por supuesto, con su propio peso particular, porque vivir bajo el techo de una madre famosa, rígida, controladora y encerrada en su propia paranoia, tampoco era exactamente sinónimo de libertad ni de felicidad. Pero al menos existían, al menos eran visibles a ojos del mundo entero. Mirna, en cambio, de acuerdo con las versiones que ella misma defendió tenazmente durante años, no contaba ni siquiera con eso, con lo más básico. No tenía una fotografía legítima que mirar, no tenía una explicación limpia que la consolara, no tenía una madre dispuesta a pronunciar su nombre en voz alta ante nadie. Su infancia, según esos testimonios estremecedores, fue una larga cadena interminable de abandonos sucesivos. Casas temporales que duraban poco, refugios de paso, adultos que la percibían apenas como una carga indeseada de la que había que deshacerse. Una madre adoptiva descrita como distante y ausente, consumida por el humo perpetuo del cigarro, incapaz por completo de ofrecerle el afecto más elemental que cualquier niña necesita para no sentirse como un desecho, como basura. Un entorno hostil donde el cariño no era un derecho garantizado, sino, en el mejor de los casos, una pura cuestión de suerte azarosa. A veces llegaba unas migajas, a veces no llegaba nada, y casi siempre, lamentablemente, no llegaba nada. Pero aquí aparece justamente lo que convierte esta herida ya profunda en algo todavía más oscuro y siniestro. Mirna no solo habría crecido sumida en el abandono más absoluto, sino también rodeada de peligro constante. Según su propio relato, hubo un episodio grave dentro de aquella casa que la obligó a hablar, a denunciar lo que ocurría, a enfrentarse cara a cara a un adulto cuando ella era apenas una menor indefensa, atrapada en un mundo que en ningún momento se molestó en protegerla.
Esa decisión valiente abrió una batalla legal larga, agotadora y dolorosa, de esas que no concluyen jamás cuando se cierra finalmente el expediente, porque el cuerpo logra salir físicamente del tribunal, pero la herida invisible se queda viviendo dentro de uno para siempre, anidada en algún rincón. Y fue justo ahí, en medio de aquel derrumbe total, cuando llegó la frase que le partió la vida en dos mitades irreconciliables. Según Mirna, la mujer que la había criado, en un arranque ciego de rabia, le arrojó la verdad a la cara como quien lanza con saña una piedra pesada contra una ventana frágil. Que ella no era su hija de verdad, que sus auténticos padres eran nada menos que Raúl Velasco y María Elena Velasco, que la habían entregado a cambio de dinero para mantenerla bien lejos de su mundo, y que sencillamente nunca la habían querido ni un poco. Guarda bien esa frase, porque no solo destroza una infancia entera, pulveriza por completo una identidad, deja a una persona sin suelo bajo los pies. Hay niños afortunados que descubren de dónde vienen hojeando con ternura un viejo álbum familiar lleno de fotos amarillentas. Mirna, en cambio, según su testimonio, lo descubrió como quien recibe de golpe una maldición ancestral. No como una bienvenida cálida, no como un abrazo reparador, no como una reparación de tanto daño. Lo recibió como un insulto cruel, como un castigo inmerecido, como la prueba irrefutable y definitiva de que su existencia había sido tratada desde el primerísimo momento como un problema engorroso que otros necesitaban esconder a toda prisa bajo la alfombra. A partir de ese instante revelador, absolutamente todo cambió de significado para ella. El abandono dejó de ser un simple abandono fortuito y se convirtió en una decisión fría y deliberada tomada por otros. La pobreza dejó de ser mala suerte del destino y pasó a ser una consecuencia directa y buscada de aquel pacto. El silencio dejó de ser una mera casualidad y se reveló, descarnado, como una operación cuidadosamente planeada hasta el último detalle. Mientras la India María seguía siendo recordada con genuino cariño como símbolo del pueblo humilde, Mirna empezaba a contemplar esa imagen entrañable con una mezcla insoportable de dolor punzante y de preguntas que nunca tenían respuesta. ¿Cómo puede una misma mujer hacer reír a millones de personas y al mismo tiempo dejar llorando a una hija suya del otro lado de la puerta cerrada? Esa es precisamente la parte que no cabe ni encaja en los homenajes solemnes, la que nadie se atreve a contar cuando transmiten sus películas por televisión los días festivos, la que incomoda profundamente porque obliga a mirar mucho más allá del personaje entrañable y querido. María Elena no habría dejado únicamente un valioso legado cinematográfico para la posteridad. Según esta versión, también habría dejado tras de sí a una niña convertida en herida viviente, en cicatriz andante. Y mientras esa herida crecía en silencio lejos de México, el destino implacable preparaba ya otro golpe en las sombras. Porque la mujer que había construido todo su imperio a base de controlar férreamente cada secreto, estaba a punto de descubrir, por las malas, que existía un poder mucho más grande y temible que el de su propia casa amurallada. Un poder capaz de borrarla de la televisión con una sola llamada telefónica, sin previo aviso. A comienzos de los años 80, México no era precisamente un país donde uno pudiera burlarse impunemente del presidente en turno y seguir adelante como si nada hubiera pasado. No, en absoluto. En aquel México de entonces, una sola frase mal medida tenía el poder de abrirte las puertas de la televisión o de cerrártelas para siempre, sin apelación posible. Una llamada salida de los despachos de Los Pinos podía pesar muchísimo más que 20 años de taquilla acumulada con esfuerzo. Y María Elena Velasco, la mujer que había levantado todo un imperio a base de una trenza, un rebozo y una risa aparentemente inocente, estaba a punto de comprobarlo dolorosamente en carne propia. La escena ocurrió en plena televisión, frente a las cámaras encendidas, durante un certamen de belleza transmitido a todo el país. La India María apareció como siempre, fiel a sí misma, con esa mezcla irresistible de ingenuidad fingida y veneno afilado que el público adoraba sin reservas. El conductor, Gustavo Pimentel, le lanzó una pregunta que parecía de lo más inofensiva y trivial.
¿Qué haría usted si fuera presidenta de México? Una pregunta de mero espectáculo, pensada únicamente para arrancar unas risas fáciles al respetable. Pero María Elena captó al instante, con su agudeza habitual, el filo escondido de la situación, y respondió con una frase que cayó como un cartucho de dinamita en medio del estudio. Dijo que se daría la gran vida viajando por Acapulco con toda su familia a cuestas. Guarda muy bien esa frase, porque no era ni de lejos apenas un chiste ligero. Era, en realidad, una puñalada certera y bien dirigida. En aquel preciso momento, José López Portillo gobernaba el país entre discursos rimbombantes y huecos sobre la abundancia prometida. Una crisis económica feroz que apretaba cada vez más el cuello de la gente. Lujos presidenciales escandalosos que indignaban. Y una imagen pública que se desgastaba aceleradamente a ojos vistas de todos. Acapulco no era un lugar cualquiera elegido al azar. Era el símbolo mismo y palpable del poder, de las vacaciones doradas y exclusivas, de los políticos refugiados cómodamente lejos del hambre real que padecía el país. Y cuando la India María soltó al aire aquella respuesta aparentemente inocente, millones de personas pudieron reírse a gusto frente a sus televisores. Pero en los pasillos de Los Pinos no se rió absolutamente nadie, ni siquiera un poco. Según las versiones que más se repitieron a lo largo de los años, la respuesta del poder llegó con pasmosa rapidez. Una llamada discreta, una orden tajante, un veto fulminante. A Televisa no le hacía ninguna falta, una explicación larga ni detallada para acatarlo. En aquellos años turbios, la televisora se movía demasiado cerca del poder presidencial, casi confundida con él. Emilio Azcárraga Milmo había dejado clarísimo, sin ambages, que su empresa caminaba siempre del lado del sistema. Y si el sistema determinaba que una comediante había cruzado la raya prohibida, entonces esa comediante dejaba sencillamente de existir en la pantalla, como si se la tragara la tierra. Así fue como la India María, la mujer que hacía reír de buena gana al pueblo entero, terminó expulsada sin contemplaciones del altar más poderoso y codiciado del país. No por falta de talento, que le sobraba, no por falta de público, que la adoraba, no por un fracaso de taquilla, que jamás conoció, sino por una simple burla, por haber tocado, a través de su personaje aparentemente inofensivo, lo único que nadie en su sano juicio debía tocar: la frágil vanidad del presidente en turno. Detente un instante a considerarlo con detenimiento. Ella había creado con paciencia una figura que aparentaba ser tonta y simple, precisamente para poder decir, escondida tras ella, verdades incómodas que ningún otro se atrevía a pronunciar en voz alta. Ese era exactamente su verdadero genio, su gran hallazgo. Pero también fue, al mismo tiempo, y con cruel ironía, su condena definitiva, porque el poder tolera y hasta celebra al bufón, mientras el bufón se limita obediente a entretener. Lo destruye, sin la menor piedad, en el momento exacto en que ese bufón empieza a revelar la verdad incómoda que todos callan. El golpe fue verdaderamente brutal, demoledor. La televisión se le cerró de golpe en las narices. Los espacios desaparecieron uno tras otro, como fichas de dominó cayendo. Los reflectores se enfriaron hasta apagarse, y María Elena comprendió de pronto algo que la marcaría para el resto entero de su vida. Su fama no constituía un escudo suficiente para protegerla. Sus millones acumulados no eran tampoco un escudo suficiente. El cariño popular inmenso que tanto le había costado cultivar tampoco resultó ser un escudo suficiente llegado el momento. Frente a una simple llamada presidencial, absolutamente todo podía disolverse en humo en cuestión de segundos. Pero aquí viene lo más oscuro y revelador de todo. Ese castigo no la volvió, como cabría esperar, más libre ni más rebelde, sino todo lo contrario. La volvió más dura, más recelosa, más encerrada todavía en sí misma. Si antes ya protegía su vida privada con muros altos, después del veto, esos muros se transformaron en concreto armado, en búnker. La casa se convirtió definitivamente en una fortaleza inexpugnable. Los hijos pasaron a ser guardianes y centinelas del apellido. Los secretos se volvieron, lisa y llanamente,
asuntos de pura supervivencia. Y mientras hacia afuera libraba una guerra encarnizada contra un presidente que había querido borrarla del mapa, hacia adentro de su propio hogar reproducía exactamente la misma lógica opresiva que ella misma estaba padeciendo en carne propia: silencio impuesto, control absoluto, obediencia ciega. Nadie habla, nadie pregunta, nadie se atreve a romper el relato oficial. Porque la India María sí pudo darse el lujo de burlarse del poder desde la seguridad de la pantalla. Pero María Elena Velasco empezó a gobernar su propia familia como si también temiera, en cualquier momento y por cualquier rendija, una rebelión inminente. Y esa amarga contradicción terminaría siendo el verdadero y más alto precio del veto. El veto, sin embargo, no logró matar a la India María. Eso fue justo lo que el poder, en su soberbia, no alcanzó a comprender del todo. La televisión podía cerrarle todas las puertas disponibles. Los Pinos podía ordenar tranquilamente su desaparición de la pantalla. Televisa podía fingir convincentemente que aquella mujer ya no existía en ninguna parte del mundo. Pero María Elena Velasco había aprendido algo fundamental mucho antes de todo aquello, en sus años duros de carpa. Cuando el sistema te expulsa sin miramientos por la puerta grande, no te queda más remedio que construir con tus propias manos tu propia entrada, aunque para lograrlo tengas que derribar la pared a golpes. Y eso fue exactamente, ni más ni menos, lo que hizo. Después del golpe presidencial, María Elena no se arrodilló ante nadie. No pidió perdón en público humillándose. No salió a suplicar lastimeramente que le devolvieran un espacio. Hizo algo bastante más peligroso y audaz. Se volvió completamente independiente. Si la televisión no la quería ya en sus filas, entonces el cine se convertiría a partir de ahora en su territorio propio y soberano. Si los grandes estudios temían cobardemente al poder político, entonces ella pondría su propio dinero, su nombre, su personaje y su cuerpo entero al servicio de una guerra estrictamente personal y declarada. La India María ya no se limitaría dócilmente a hacer reír. A partir de ahora, también respondería con la misma moneda los golpes recibidos. Llegaron entonces películas en las que el sistema corrupto volvía a aparecer, una y otra vez, disfrazado de comedia popular. Tonta, tonta, pero no tanto. Y pobre pero honrada. La presidenta municipal. Títulos que parecían a simple vista meras bromas populares e inocentes, pero que llevaban dentro, escondida, una rabia perfectamente afilada y dirigida. Policías corruptos hasta los huesos, funcionarios abusivos y prepotentes, pueblos enteros olvidados por todos, mujeres pobres enfrentadas valientemente a hombres armados de sellos oficiales, escritorios imponentes, uniformes y cargos públicos. En cada una de esas películas, María Nicolasa aparentaba perder durante casi toda la trama, hecha a un lado. Y en cada una de ellas terminaba, sin falta, al final exhibiendo descarnadamente y para regocijo del público, la estupidez supina del poder. Guarda muy bien este detalle, porque es la clave que descifra toda esta parte de la historia. María Elena fue castigada severamente por burlarse del presidente, pero en lugar de amedrentarse y dejar de burlarse, trasladó la burla directamente y sin disimulo al cine. La hizo más larga, más costosa de producir, muchísimo más difícil de borrar o silenciar. El sistema la echó a patadas de la televisión, y ella respondió, audaz, convirtiendo cada sala de cine del país en una pequeña venganza personal proyectada a la luz de la pantalla grande, frente a miles de espectadores cómplices. Pero la independencia, hay que decirlo, siempre tiene un precio que pagar. Y no siempre se salda con dinero contante y sonante. Claro que había dinero de por medio, mucho, producciones costosas, distribución, permisos, copias, equipos completos de trabajo, campañas de publicidad. Mantener vivo y vigente a un personaje sin el respaldo del poderoso aparato televisivo costaba una verdadera fortuna. Una fortuna que, según algunas estimaciones, provenía de años y años de taquilla generosa, de contratos firmados,
de un imperio personal construido pacientemente sobre más de 20 películas y una marca que valía millones en el mercado. Pero el costo real, el más caro, era otro muy distinto y mucho más amargo: la soledad. Cada año que transcurría implacable, María Elena se encerraba un poco más en sí misma, en su caparazón. Su casa dejó de ser un hogar para transformarse del todo en fortaleza vigilada. Sus teléfonos, sus visitas, sus entrevistas concedidas, sus vínculos con la gente, absolutamente todo parecía pasar por un filtro espeso e impenetrable de desconfianza. El veto le había enseñado, de la peor manera posible, que cualquier palabra suya podía ser usada en su contra. Cualquier broma inocente, cualquier gesto descuidado, cualquier debilidad expuesta. Y cuando una mujer empieza a vivir firmemente convencida de que el mundo entero conspira sin descanso para destruirla, hasta sus propios hijos terminan habitando, sin quererlo, dentro de esa guerra permanente y sin tregua. Iván, Goretti e Ivette no crecieron solamente como hijos de una madre, sin más. Crecieron, ante todo, como guardianes de una leyenda viva, como custodios celosos del apellido familiar, como soldados disciplinados de una memoria que bajo ningún concepto ni circunstancia podía mancharse jamás. Su madre no les heredó únicamente películas, contratos y una valiosa imagen pública que explotar. Les heredó, sobre todo y por encima de todo, una manera particular y temerosa de mirar el mundo entero. Afuera, siempre afuera, están los enemigos acechando. Afuera está la prensa hambrienta. Afuera están los que quieren arrebatarte lo que es legítimamente tuyo. Afuera está cualquiera capaz de abrir, con una sola pregunta, una grieta peligrosa en el relato oficial tan cuidadosamente construido. Y dentro de esa lógica implacable y cerrada, Mirna no era en absoluto una herida que mereciera por fin sanarse, sino un riesgo latente que había que negar a toda costa, a cualquier precio. Ahí reside, agazapada, la tragedia más profunda y silenciosa de toda esta historia. El presidente la castigó cruelmente con el silencio impuesto, y ella terminó, paradójicamente, convirtiendo ese mismo silencio en ley sagrada e incuestionable dentro de su propia familia. El sistema la vetó sin piedad, y ella aprendió la lección demasiado bien. Aprendió a vetar a su vez cualquier verdad incómoda que amenazara la frágil estabilidad de su casa. El poder la dejó fuera de la pantalla por capricho, y ella dejó fuera de su propia historia, por miedo, a la persona que, según los testimonios, más necesitaba en el mundo ser reconocida y nombrada. Así funciona, inexorable, el daño cuando no se cura a tiempo. Se repite una y otra vez, en círculos. Cambia de rostro, cambia de escenario, cambia de víctima, pero se repite siempre. Primero llega desde las alturas de los pinos, después se cuela sigiloso hasta la sala familiar. Primero lo ejecuta un presidente con todo su aparato, luego lo reproduce a menor escala una madre asustada. Y mientras la India María seguía derrotando triunfalmente a los corruptos en cada película nueva, María Elena seguía perdiendo, en el más absoluto silencio, una batalla mucho más íntima y dolorosa que ninguna otra. Porque puedes construir un imperio entero en contra del poder establecido, puedes hacer reír a un país completo de norte a sur, puedes llenar salas hasta reventar, producir películas, sobrevivir heroicamente al veto y hasta transformar la censura en combustible para tu carrera. Pero sí, para proteger tu preciada leyenda, tienes que encerrar a tus propios hijos dentro del miedo y dejar una verdad sangrando, abandonada, del otro lado de la puerta. Entonces, ese triunfo aparente viene podrido y carcomido desde sus propias raíces más hondas. La maldición, en realidad, nunca estuvo en el veto mismo. Estuvo, más bien, en todo lo que el veto despertó y liberó. Durante años, María Elena Velasco vivió firmemente convencida de que la pura voluntad férrea podía con todo lo que se le pusiera enfrente. Con Televisa, con Los Pinos, con los rumores persistentes, con una hija no reconocida golpeando incansable desde el fondo oscuro de la historia. Había sobrevivido al temible veto presidencial. Había levantado con orgullo sus propias películas con dinero propio
y riesgo propio. Había convertido hábilmente la censura en combustible para seguir. Pero existe un enemigo silencioso que no acepta llamadas, que no obedece órdenes de nadie y que no se deja comprar jamás con taquilla: el propio cuerpo. Y el cuerpo, tarde o temprano, sin prisa pero sin pausa, empezó a cobrar puntualmente la cuenta pendiente. Según las versiones difundidas sobre sus últimos y difíciles años, María Elena libró durante 12 largos años una batalla feroz y desigual contra el cáncer de estómago. 12 años enteros. Guarda muy bien esa cifra en la memoria. 12 años negando la enfermedad, escondiéndola del mundo, resistiendo con uñas y dientes, administrando la verdad de su propio padecimiento como si también ésta pudiera quedar convenientemente fuera del relato oficial, archivada junto a todos los demás secretos bajo llave. El público seguía viendo a la India María como una mujer eterna e indestructible, esa figura inconfundible de trenzas y rebozo que parecía pertenecer mucho más a la memoria colectiva del país que a las leyes implacables y democráticas de la biología. Pero detrás de la puerta cerrada a cal y canto, la actriz se iba apagando poco a poco, lentamente, como una vela solitaria que nadie veía consumirse en la oscuridad. La ironía resulta verdaderamente brutal, casi insoportable. Una mujer que había controlado a su antojo cámaras, contratos, hijos, silencios y hasta su propia desaparición forzada de la televisión, terminó enfrentándose cara a cara a algo que sencillamente no podía editar ni manipular. No podía reescribir a su gusto el diagnóstico médico. No podía pedir otra toma para corregir el error. No podía transformar el dolor físico en comedia ligera. Esta vez no existía ningún personaje gracioso capaz de salvarla en el último momento. Esta vez estaba ella, completamente sola, frente a la única realidad terca que jamás, en toda su vida, había logrado doblegar a su voluntad. A principios de 2015, el deterioro físico ya no pudo seguir escondiéndose por más tiempo. La hija de Moctezuma, su última película, todavía llevaba grabado el sello inconfundible de aquella terquedad feroz e indomable por seguir trabajando hasta el último aliento que le quedara. Pero el cuerpo, traicionero, empezó a fallar en el peor momento posible, como si la vida misma hubiera querido cerrar con crueldad el círculo justo en el mismo punto exacto donde había comenzado, décadas atrás, la leyenda. La mujer que durante tantas décadas había hecho del movimiento, del gesto exagerado y del grito, su principal y más afilada herramienta de poder, tuvo que detenerse en seco, paralizada. El dolor implacable la obligó a abandonar la escena que tanto amaba. Y cuando un artista de su enorme talla y entrega deja el escenario antes de tiempo, contra su voluntad, uno comprende de inmediato, sin necesidad de palabras, que algo verdaderamente grave está ocurriendo entre bambalinas, lejos de las luces. El 1 de mayo de 2015, María Elena Velasco murió a los 74 años de edad. México entero lloró desconsolado a la India María. Los noticieros de todo el país hablaron extensamente de una grande indiscutible del cine popular mexicano. Los homenajes multitudinarios recordaron sus películas inolvidables, sus frases célebres, su risa contagiosa, su defensa incansable del pueblo humilde, la mujer valiente que enfrentaba corruptos en la pantalla sin temblarle la voz. Pero mientras el país entero lloraba sinceramente al personaje querido, otra historia muy distinta y mucho más oscura comenzaba a moverse silenciosamente debajo del ataúd, entre las sombras. La herencia codiciada, los derechos disputados, los hijos enfrentados, el secreto enterrado. Porque su muerte no cerró, como muchos esperaban, el ciclo de una vez por todas. Lo abrió de par en par, completamente. Detrás de ella quedaba una fortuna estimada en varios millones, más de 20 películas con valor comercial, series de televisión, propiedades inmuebles, contratos todavía vigentes y una marca cultural poderosa que todavía era perfectamente capaz de seguir produciendo dinero a raudales por mucho tiempo. Los 3 hijos reconocidos quedaron, naturalmente, en el centro mismo y neurálgico del legado oficial: Iván, Goretti e Ivette. Ellos eran la familia aceptada y legítima,
la línea visible y reconocida, los herederos indiscutibles del apellido doméstico de María Elena. Pero justo cuando todo parecía indicar que la historia por fin podría quedar ordenada y archivada con pulcritud, apareció de nuevo, inevitable, la grieta que llevaba 40 años enteros respirando paciente debajo de la alfombra familiar. Mirna Velasco volvió a levantar la voz con fuerza. Según sus propias y firmes declaraciones, ella no era ni mucho menos una desconocida cualquiera buscando reflectores ajenos y prestados. Era la hija que la historia había dejado deliberadamente fuera, la sangre no reconocida ni nombrada, la prueba viviente e incómoda de un pacto secreto que nadie en aquella familia quería tocar ni con la punta de los dedos. La familia respondió, previsiblemente, con rechazo frontal, con dureza inflexible, con esa clase particular de defensa que no se limita simplemente a negar los hechos, sino que intenta, además, expulsar y silenciar por completo a quien se atreve a preguntar. Y entonces el duelo familiar se transformó, sin remedio, en guerra abierta y declarada. Pero hay un detalle final que vuelve esta parte de la historia todavía más amarga y desoladora. El cuerpo de María Elena fue cremado conforme a su voluntad, y sus cenizas fueron luego esparcidas según su último deseo expreso. Para algunos, aquel acto fue simplemente un deseo final legítimo, comprensible y digno de todo respeto. Para otros, en cambio, fue la última puerta cerrada de una larga y dolorosa cadena de puertas cerradas a lo largo de toda una vida. Porque sin cuerpo presente, sin restos físicos que examinar, sin la posibilidad sencilla y directa de realizar una prueba genética concluyente, la verdad quedó atrapada una vez más, prisionera, entre versiones encontradas e irreconciliables, negaciones tajantes y heridas abiertas que no terminaban nunca de cicatrizar del todo. María Elena venció gloriosamente al presidente en la memoria popular y agradecida del pueblo, pero no pudo vencer jamás la consecuencia acumulada y envenenada de sus propios silencios guardados. Murió la mujer de carne y hueso, quedó flotando en el aire la pregunta sin respuesta, y esa pregunta insistente seguía quemando, brasa viva, como un fuego que nadie lograba apagar por completo. Al final de todo, la historia de la India María no concluye, como cabría esperar de su carrera, con una sonora carcajada liberadora. Concluye, en cambio, con cenizas dispersas, con una fortuna disputada palmo a palmo, con hijos defendiendo a capa y espada una memoria sagrada, con una mujer llamada Mirna repitiendo sin descanso que ella también pertenece a esa misma sangre, y con una pregunta incómoda que nadie ha logrado nunca enterrar del todo, por más tierra que le echen encima: ¿qué vale realmente más? ¿Una leyenda limpia e impecable o una verdad sucia y dolorosa? María Elena Velasco venció muchísimas cosas a lo largo de su intensa vida, hay que reconocerlo. Venció la pobreza asfixiante de sus orígenes humildes. Venció una industria abrumadoramente dominada y controlada por hombres. Venció la burla clasista y despreciativa de quienes jamás alcanzaron a entender cómo una mujer vestida de humilde indígena podía llenar salas de cine enteras hasta el último asiento disponible. Venció incluso el durísimo castigo político de todo un presidente que, según las versiones difundidas, no soportó en su orgullo que una simple comediante lo ridiculizara abiertamente frente a millones de espectadores. Pero hubo una sola cosa que jamás, por más que lo intentó, logró vencer: su propio miedo profundo y arraigado. Ese miedo, paradójicamente y contra toda lógica, la hizo fuerte. La hizo independiente y autosuficiente, la hizo empresaria audaz, la empujó con fuerza a escribir, a producir, a dirigir y a sostener heroicamente un personaje entero durante décadas y décadas enteras sin desfallecer. Pero ese mismo miedo paralizante también la encerró sin remedio entre cuatro paredes frías. La volvió profundamente desconfiada de todo y de todos. La convirtió en guardiana implacable e insomne de un relato donde absolutamente todo, sin excepción, debía permanecer siempre bajo control férreo. La prensa entrometida, afuera. Los rumores peligrosos, afuera. Las debilidades humanas, afuera, ocultas.
Y según los testimonios recogidos, también una hija de su propia sangre, afuera, en el frío. Ahí está, expuesta, la herida profunda que nadie ha sanado todavía. Porque Mirna no llegó al final de esta larga historia como una vulgar ladrona de herencias ajenas, ni como una sombra ambiciosa y oportunista en busca de aplausos fáciles. Llegó, más bien, como alguien que había perdido demasiado, muchísimo, incluso antes de poder comprender siquiera qué exactamente le habían arrebatado de las manos. No pedía únicamente dinero, ni mucho menos. Pedía origen, raíces, pedía un nombre que la nombrara. Pedía que alguien, por fin, después de tantos años, mirara su vida de frente y dijera con todas sus letras y sin titubeos: sí, esto también ocurrió, esto es real. Y eso, en el fondo, resulta muchísimo más peligroso e incontrolable que cualquier demanda judicial, porque el dinero siempre se puede negociar y repartir, pero la verdad cruda no se negocia con nadie. La India María seguirá viva por siempre en sus películas inmortales, en sus gestos inconfundibles, en esa manera única e irrepetible de hacer que los poderosos de este mundo parecieran de pronto ridículos, pequeños e insignificantes. Pero María Elena Velasco, la mujer detrás de la máscara, dejó tras de sí otra lección distinta, mucho más amarga y difícil de digerir y aceptar. Nadie, por más grande, querido y glorioso que sea, puede construir jamás una leyenda lo bastante enorme y deslumbrante como para tapar y ocultar para siempre, definitivamente, una herida familiar abierta. El presidente, con todo su poder, pudo haberla vetado de la televisión, pero el silencio, su propio silencio elegido, fue el verdadero castigo que ella misma terminó dejando, como una herencia envenenada y duradera, dentro de las mismas paredes de su propia casa.